Hoy día nos toca, vamos a revisar una clase que se llama Hipótesis y Objetivos de Investigación, en investigación, ¿ya? Es una clase cortita, ¿ya? Normalmente lo que hacía yo en esta clase cuando estábamos en formato presencial era que la primera parte, nosotros tenemos una hora de clase y una hora de taller. Entonces hacíamos en la primera parte esta clase cortita, hablábamos un poquito de lo que es la hipótesis, qué son los objetivos, la correcta relación que tiene que haber entre la hipótesis y los objetivos, cómo los objetivos también se tienen que relacionar con los materiales y métodos, que, eh, que obviamente son muy importantes. Veíamos una parte también que está relacionada con la programación de la investigación, cómo programar los objetivos y esas cosas. Entonces, y después pasábamos a la parte del taller, que era la segunda horita de la clase, donde yo les pedía que tratando de, porque ya muchos de ustedes ya han podido hablar con sus profes, muchos de ustedes ya tienen temas, ya empezaron a trabajar incluso en algunos temas. Entonces, la segunda parte me gustaría que tratáramos de hacer algo como lo que hacíamos cuando era presencial, pero de forma virtual, en donde, qué sé yo, tal vez ustedes me puedan, pudiéramos ver ejemplos pues, de alguno de ustedes que tenga ya, qué sé yo, algún tema, que ya tenga una hipótesis, que ya tenga un objetivo, para que los pudiéramos revisar, qué sé yo, pudiéramos ver si están bien redactados. Y esa es la estructura que yo le tenía más o menos a esta clase, ¿ya? Espero que nos funcione. Eh, como les decía en la primera clase, esto hemos tenido que cambiar de lo que nosotros hacíamos como presencial a esto que estamos tratando de hacer virtual. Y, y esa es como la forma que yo encontré que podemos hacerlo en esta clase. Así que ojalá que nos resulte. Va a ser súper necesario, sí, chiquillos, que ustedes traten de interactuar conmigo para que podamos, sobre todo en la segunda parte, que es la de taller, donde vamos a revisar ejemplos de ustedes, pudiéramos tener éxito, ¿ya? Entonces voy a poner la presentación. Compartir pantalla. Ahí. Ya, deberían estar viendo la pantalla. Voy a, voy a poner a grabar. Voy a detener mi video. Un segundito. A ver. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ya, que tengo aquí un enredo con las pantallas. Deme un segundito, por favor. Ya, creo que lo resolví. Eh, ahora te voy a grabar. Ahí es que esta cuestión no empieza nunca. Ya, ahí sí. Ya. Muy buenos días, chicos. Muchas gracias por la asistencia. Hoy día nos toca, como les decía hace unos minutitos, nos toca revisar la clase que se llama Hipótesis, Objetivos y Objetivos de Investigación. Este curso, esta clase yo la he hecho ya varias veces, varios años, al curso de Proyecto Memoria del Plan 11, que hoy ya no existe, ya de hecho había solo un estudiante en Proyecto Memoria para este plan, pero finalmente estudiante fue eliminado de la carrera, así que finalmente el Proyecto Memoria como tal, como curso, no existe, pero a esta parte que es el primer semestre de Memoria 1, nosotros le llamamos Proyecto Memoria porque es donde ustedes entregan su proyecto de memoria. Y ahí entendiendo en cuenta eso, lo fundamental y lo importante que tiene en un proyecto de memoria la hipótesis y el objetivo de investigación es que hacemos esta clase. No todos los proyectos de memoria probablemente van a tener hipótesis y objetivos de investigación porque... Por ejemplo, en el caso de memorias de revisión bibliográfica, probablemente
probablemente la hipótesis no exista, pero sí obviamente van a haber objetivos de investigación, ¿ya? Y dependiendo del tipo de investigación puede o no haber hipótesis, pero siempre probablemente vamos a obtener o vamos a tener que tener en cuenta los objetivos que vamos a desarrollar en ella. Siguiente. Entonces, nosotros habíamos hablado en la clase anterior, perdón, tengo un poquito de alergia. Nosotros habíamos hablado la vez anterior, cuando tuvieron la clase conmigo la primera, hablamos sobre cómo era o sea, cómo era el ciclo de la investigación científica, no sé si se recuerdan, y también hablamos del método científico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué son tan importantes estas cosas? Porque obviamente la investigación científica desde ya hace un montón de años se basa en la estructura que tiene el método científico para hacerlo que sea, que tenga una estructura eh, que todos podamos manejar, una estructura que si nosotros la seguimos, deberíamos llegar al mismo resultado, lo hace comparable, hace que nuestra investigación científica sea rigurosa y que sea transparente y que cualquier persona que quiera desarrollarla por ejemplo, revisar lo que nosotros hicimos, debería llegar a los mismos resultados que nosotros llegamos en nuestra experimentación. ¿Ya? Pero obviamente, como vimos también en esa ocasión, el conocimiento científico, el conocimiento científico es súper importante que tiene que tener una estructura, ¿cierto? Dentro de ella, obviamente, la idea que habíamos hablado en la primera clase, la idea o la conceptualización del problema, como aparece aquí, es súper importante, es fundamental. Nosotros a través de la conceptualización del problema vamos a entender o vamos a poder identificar cuáles son los conceptos que todavía no se han podido describir, los procesos que todavía no se han podido evidenciar, los procesos que no se han podido investigar, y nos vamos a hacer a través de esa conceptualización del problema, del tema, vamos a hacernos preguntas, ¿cierto? Esas preguntas de investigación son súper fundamentales porque son las que finalmente van a ser respondidas a través de una hipótesis. Recuerden siempre, chiquillos, algo que no se les tiene que olvidar. Saliendo de esta clase hay poquitas cosas que yo quiero que, así como en el método científico les expliqué que a mí me interesaba que ustedes supieran que existe, cuáles son las etapas, que fueran rigurosos en cada una de ellas. En cuanto Y esto es parte del método científico, en la concepción de una hipótesis, la concepción de unos objetivos y cómo estos se desarrollan a través de la metodología son fundamentales, 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 chiquillos, en el desarrollo de la investigación científica. Cuando nosotros conceptualizamos el problema, cuando nosotros investigamos, cuando nosotros buscamos la información, así como se la enseñó también el profesor Fuentes en la clase donde le enseñó cómo buscar información científica, uno tiene que ir seleccionando, obviamente, la información que es más relevante para nuestra idea, para nuestro problema, y dejando un poquito de lado las que no son tan relevantes. Tenemos que contextualizarlo en los aspectos que se conocen y los que no se conocen, de tal forma de que nuestra idea o nuestra pregunta sea novedosa, sea algo que todavía no se ha estudiado, porque si no sería redundante, y que nos permita desarrollar hipótesis con sentido. Entonces, en ese contexto del desarrollo de hipótesis con sentido, es que es importante que nosotros conozcamos muy bien la temática y podamos ser capaces de identificar problemas que no se hayan sido resueltos para, a través del desarrollo de una pregunta, poder llegar a la hipótesis. Entonces, chicos, recordemos siempre que la hipótesis es una respuesta probable, la hipótesis es una respuesta probable a la pregunta de investigación. Y ahí la pregunta de investigación nace de la conceptualización del problema. Nosotros conceptualizamos el problema, identificamos los espacios del conocimiento que no han sido abordados, que no han sido respondidos, y generamos una pregunta. Esa pregunta se responde a través de esta hipótesis, que a su vez tiene objetivos. Los objetivos tienen que ser
lo suficientemente complejos y extensos para poder dar respuesta a la hipótesis. Tienen que tributar sus resultados a la respuesta de la hipótesis, y obviamente estos objetivos están relacionados directamente con las metodologías. Son las metodologías, son las cosas, los procesos que nosotros hacemos en el laboratorio, los experimentos, los análisis que nosotros hacemos en el laboratorio con las metodologías, los que van a poder responder, dar respuestas, resultados, para saber si los objetivos son cumplidos y a su vez si estos objetivos permiten aprobar o rechazar la hipótesis. ¿Ya? Me imagino, estas son cosas conocidas, ya las hablamos, qué sé yo, en la primera clase, y seguramente todos ustedes ya tienen algo un poco en la cabeza acerca de del conocimiento científico, lo que es una hipótesis, objetivo, la metodología. Hoy vamos a tratar un poquitito de profundizar un poquito más, y lo que a mí me interesaría mucho, 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 es que tratáramos de poder ver, o pudiéramos, intentáramos ver la posibilidad de tener un feedback con ustedes en la segunda parte, para ver cómo van esa conceptualización del problema, esa hipótesis que ustedes han estado trabajando con sus profesores. Ya, entonces, la hipótesis, chiquillos, para que nunca nos olvidemos, nunca, 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 es una proposición, afirmación que debe ser puesta a prueba para determinar su validez, ¿ya? La solución es una solución tentativa al problema de investigación, una suposición basada en la información preliminar. O sea, recuerden, es súper importante conocer la conceptualización del problema, saber qué es lo que se sabe de ese problema, qué es lo que no se sabe y qué son las cosas que nosotros podríamos investigar y cómo, ¿ya? Una suposición basada en la información preliminar disponible en ese momento y una proposición que enuncia una relación. Por ejemplo, esto es súper importante, chiquillos, la estructura de la hipótesis tiene que ser una solución tentativa. Es una proposición, es una afirmación, es en positivo. O sea, si ocurre esto, ocurrirá esto otro. Relaciona dos variables. Acuérdense siempre de lo que hablábamos hace unos días atrás, en donde la hipótesis yo le decía que es una respuesta probable a la pregunta de investigación que relaciona más de una variable. Una variable que yo voy a controlar y una variable que yo no puedo controlar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo aumento la temperatura, el agua hervirá más rápido. O sea, yo la variable que puedo controlar es la temperatura con la que yo voy a poner a calentar el agua, pero no puedo controlar cuánto tiempo se va a tardar en comenzar a hervir, porque depende de muchas otras variables: la presión atmosférica, la temperatura del agua que tenía cuando empezó, el tipo de material y el material en el que está el recipiente donde está el agua. Entonces, pero hay sí variables que yo puedo relacionar. Por ejemplo, la temperatura que yo aplico al recipiente versus el tiempo que se va a demorar en hervir. Entonces, son dos variables que están relacionadas, una depende de la otra, y me permiten dar respuesta a la hipótesis que derivó de la pregunta de investigación. La pregunta de investigación podría haber sido, el agua herviría más rápido si pongo mayor temperatura. Entonces, bueno, este tipo de clases, chiquillos, este tipo de información, de la forma en cómo transmitir este tipo de conocimientos, para mí es una estructura que debería tener, o debería basarse en la capacidad que tendríamos de interaccionar. A mí me gustaría mucho que pudiéramos ir interaccionando. No sé si alguien tiene dudas, alguien no le quedó claro qué es una hipótesis o cómo se deriva una hipótesis desde el conocimiento actual, la información preliminar. No sé si hay alguna duda, chiquillos, para que pudiéramos tal vez interaccionar un poquito. ¿Alguien ya ha hecho alguna hipótesis? ¿Alguien se atrevería a darme, por ejemplo, un ejemplo de una hipótesis? Yo les voy a dar algunas características de la hipótesis para ver si así vamos empujando un poquitito a que salgan las ideas, ¿ya? Deben establecer una relación entre variables. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di? Muy simple, sobre la temperatura que yo le aplico y el tiempo que se demora en hervir el agua. Debe estar relacionada con técnicas disponibles y factibles de ser sometida a verificación empírica. Porque yo podría decir, tal vez el agua hierve más rápido en el espacio.
Pero yo puedo, soy capaz de ir al espacio y hervir un recipiente con agua. No lo puedo hacer, ¿verdad? No es factible, no es técnicamente posible. Pero en cambio, si yo digo, voy a usar un anafre eléctrico y voy a usar una cocina a gas, quiero saber cuál de las dos calienta más rápido el agua, probablemente sí lo voy a poder hacer porque voy a tener el anafre eléctrico y voy a tener la cocina a gas. Entonces es muy importante cuando nosotros hablamos de hipótesis con sentido, que éstas sean factibles de ser obviamente verificadas empíricamente. Si yo no tengo la posibilidad de verificar empíricamente, experimentalmente mi hipótesis, difícilmente voy a poder responderla. Tiene que ser específica y limitada en su alcance. Acuérdense, chiquillos, que solo controlamos lo que tenemos delante de nosotros en nuestro experimento. Nosotros no podemos eh, asumir o, o proyectar lo que nosotros obtenemos en nuestros experimentos para otros fenómenos, ¿ya? Tienen un alcance limitado a esas condiciones, en esas condiciones. Por eso es que nosotros tenemos que ser súper claros, por ejemplo, cuando escribimos las condiciones experimentales que nosotros usamos, porque nuestros resultados van a tener validez para esas condiciones experimentales. Tal vez si yo cambio las condiciones experimentales, probablemente el resultado va a ser muy distinto. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿ya? Debe estar directamente relacionada con el marco teórico de la investigación. Eso es lógico, acuérdense, chiquillos, como dijimos al principio, que todo esto nace de una interrogante, de una idea, de un tema que nos llamó la atención, que nos gustó, que nos provocó intriga, que nos provocó, qué sé yo, dudas, que nos provocó, qué sé yo, curiosidad, querer saber algo más sobre eso. Entonces, obviamente, cuando a mí me nace la curiosidad sobre algo, lo que hago es estudiar, ¿verdad? Yo voy y busco en internet qué es lo que hay de eso. Imagino que a ustedes les pasa siempre, de repente, eh, hoy en día es tan fácil, tenemos el celular en nuestras manos y podemos buscar cualquier cosa que se nos ocurra, lo buscamos en el celular. Pues. Yo, por ejemplo, con mi hijo siempre yo lo deseo porque les digo, pucha, que el celular les sirva para algo más que jugar y que busquen información importante. Por ejemplo, cuando me preguntan cosas, qué sé yo, de los dinosaurios, de cualquier cosa, yo le digo, búscalo en internet, ahí está la respuesta. Lo importante es saber a quién voy a leer. No voy a leer a las personas o los sitios que no sean confiables. Voy a tratar de buscar sitios confiables que me den seguridad de lo que yo estoy leyendo es cierto. Bueno, pero obviamente, para volver al punto 4, debe estar relacionada directamente con el marco teórico, porque es eso lo que fundamenta la creación de esta hipótesis. Pues la hipótesis va a ir a responder a algo que no está claro en el conocimiento. Ser conceptualmente clara, fácilmente comprensible y formulada en forma afirmativa. ¿Ya? Esas son características también que tienen que tener las hipótesis. No todas las hipótesis son en positivo, es cierto, pero porque probablemente ustedes van a leer en algún momento, en algún lugar, en algún artículo, alguna hipótesis que pudiera ser nula, que pudiera ser negativa. No, no deberían la estructura clásica de una hipótesis no debería ser en negativo, pero yo he leído y he encontrado alguna hipótesis de ese tipo, entonces para que a ustedes no les quede la duda cuando algún día lean un paper eh, eh, y tengan esa precaución. Depende mucho principalmente de cuál haya sido el diseño experimental que pudo haber presentado este artículo. En algunas ocasiones lo que buscan es la pérdida de función, entonces en ese caso, cuando la hipótesis va a investigar un tema que esté asociado a la pérdida de función, por ejemplo, de una proteína por una mutación, claro, ahí pueden haber hipótesis que sean con sentido negativo. Por ejemplo, si yo cambio el residuo 575, la tirosina 575 de la proteína X, esta pierde su función. Esa es una hipótesis que finalmente es negativo, porque pierde la función, pero hay una relación directa entre el residuo 500 y algo que nosotros mutamos y la función de esta. Obviamente, y como lo decía al principio, y que yo creo que es una de las características más importantes de la hipótesis, es que debe ofrecer una respuesta probable a nuestra pregunta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a volver a la pregunta sobre el agua que hierve. Entonces, mi hipótesis, mi pregunta de investigación es, a mayor temperatura hervirá más rápido el agua. Entonces mi hipótesis podría ser
Si aplico mayor temperatura, el agua hervirá más rápido. Eh, esta respuesta, esta hipótesis responde a la pregunta, es una respuesta probable. ¿Ya? Lo que yo tengo que hacer después es verificarla experimentalmente. Y voy a poner dos recipientes con la misma cantidad de agua, el mismo tipo de recipiente, del mismo material, con mecheros del mismo tipo, solamente que a uno lo voy a poner en fuego mínimo y al otro lo voy a poner en fuego máximo. Y experimentalmente debería ser capaz de demostrar que el que pongo más fuego va a hervir más rápido. ¿Ya? Entonces, con un ejemplo súper simple, chiquillos, lo que hice fue graficarle a ustedes cuál es el concepto o cómo se escribe o cómo se realiza una hipótesis. En este momento, ¿hay alguien que aún tenga dudas de, por ejemplo, cómo se debería redactar una hipótesis? ¿Qué significa una hipótesis primero que todo? Porque de repente de redactarlo necesitamos un poco más de práctica, ¿ya? Necesitamos ver más ejemplos, necesitamos practicar, pero por lo menos desde el punto de vista de la parte teórica, ¿hay alguien que tenga duda de qué es lo que es una hipótesis? Si me escriben en el chat, me avisan porque no lo veo así inmediatamente. Hice algo mal. Voy a poner el chat. Ay. Profe, No sé si hay alguien habló. Dígame. consulta. Uno durante Dígame. el desarrollo del trabajo, eh, ya sea experimental o no, uno podría cambiar la hipótesis. Ya, muy buena pregunta. No alcancé a ver el nombre del joven, pero muy buena Matías. pregunta. Matías, muy buena pregunta, Matías, gracias. Súper atingente esa pregunta. De hecho, probablemente todos los investigadores en algún momento han cambiado o han modificado, aunque sea levemente, su hipótesis. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos, como esto se basa en el conocimiento y el conocimiento es dinámico, puede que en un momento, cuando tú desarrollas tu hipótesis, tal vez no se conoce el resultado, pero tal vez al poco andar, alguien ya lo descubrió. ¿Y qué pasa? Que ya tu hipótesis ya carece de sentido porque ya el conocimiento está. Solamente tendrías que eh, confirmarlo o rechazarlo. Por ejemplo, modificaciones tenues en la redacción de la hipótesis son muy utilizadas, por sobre todo cuando experimentalmente encontramos que hay eh, alguna condición, por ejemplo, que no podemos reproducir o alguna condición que pudiera modificar el resultado final de la fase experimental, entonces sí deberíamos incluir algún cambio en la hipótesis. Puede ocurrir, es algo que ocurre, ¿ya? No debería ser algo, no deberían ser cambios muy radicales, porque obviamente si no cambia el tema, pero modificaciones leves en cómo está redactada una hipótesis pueden ocurrir, porque el conocimiento es dinámico, Matías. El conocimiento es algo que está creciendo y está avanzando segundo a segundo en nuestro tiempo, ¿ya? Y eso puede pasar de que cuando tú escribas tu hipótesis, el conocimiento no esté, y cuando vaya a desarrollar la fase experimental, ya se sepa algo. Entonces, la respuesta directa para su pregunta, Matías, es sí, pueden haber cambios. Tienen que ser cambios, obviamente, que mantengan las características de la hipótesis y que lo mantengan dentro de la temática que se ha estudiado. No podemos cambiar una hipótesis de un tema, no sé, pues supongamos que estamos viendo un tema A y lo vamos a cambiar a un tema B y siga siendo el mismo proyecto, la misma hipótesis. No, ¿ya? O sea, ¿pueden haber cambios sutiles en la hipótesis, en los objetivos, en el desarrollo de su tesis? Sí, pueden haber. Y los van a ver. Es muy probable. Yo creo que, pucha, más del 90% de los jóvenes cuando empiezan, escriben su hipótesis, su objetivo, más del 90% de ellos tiene que cambiarlo durante el proceso de formación para llegar al trabajo final. ¿Ya? Es algo que ocurre. Pero hay que ser cuidadoso para no salirnos, obviamente, de la temática que nosotros estamos estudiando y de toda la información que esté disponible. No sé si, bueno, yo ojalá que haya podido responder con eso a la duda que tenía Matías, y si hay algún otro joven que haya tenido esa duda, que haya quedado clara. Estoy atento por si quieren preguntarme algo. Ahora ya estoy mirando el chat. Si alguien quiere escribirme al chat, también lo puede hacer, o activen el micrófono y me hablan, ¿ya?
voy a seguir adelante. Si hay alguien que todavía tenga alguna duda sobre la hipótesis, me detiene nomás y volvemos a eso, ¿ya? A ver. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de hipótesis que son ejemplos, ¿cómo se dice? Muy generales, ¿ah? Ni siquiera a veces, en muchos casos, ni siquiera relacionados con la ciencia que nosotros desarrollamos. Dice, la ingesta de líquido predonación disminuye la incidencia de síndrome vasovagal en donantes de sangre. Vasovagal en donantes de sangre. Esta es una hipótesis que es experimentalmente, tú no lo vas a desarrollar experimentalmente, una tesis es una hipótesis de observación. Tú vas a observar un proceso y vas a responder vas a poder aceptar o no la hipótesis dependiendo de lo que tú observes. Pero tú solamente eres observador. En este tipo de en este tipo de investigación, eres solamente un observador. ¿Ya? Tú vas a comparar a individuos que hayan tomado una abundante cantidad de líquido versus los que no hayan tomado líquido y va a ver el resultado de si tuvieron o no efectos secundarios posterior a la toma, a la donación de sangre. Ya es algo que ocurre mucho. Yo les puedo decir desde ya que esta hipótesis se acepta porque de hecho está muy relacionada la ingesta de líquido predonación con la aparición del síndrome vasovagal en donantes de sangre, ¿ya? Eso es así. Mientras más líquido toman, menos probabilidad tiene de desarrollar un síndrome vasovagal. El síndrome vasovagal, no sé si alguien si no lo conocen, es como eh, eh, baja muy rápidamente la presión, ¿ya? La presión sanguínea. Eso provoca un estado que puede llegar a la pérdida de conciencia, un desmayo, pero lo principal es que se pierde la fuerza, se pierde un poco el control motor y en los casos más fuertes se pierde el conocimiento. Hemos tenido muchos chicos así que le ha pasado esto en los laboratorios, de pronto, sobre todo en hematología. Yo trabajé 9 años en hematología. eh, Cuando se tenían que tomar muestras entre los mismos estudiantes, no faltaba que alguno tenía este síndrome cuando le tomaban una muestra de sangre. En el caso de ellos, era más bien por una cosa de estrés, por miedo, temor, qué sé yo, a la función sanguínea, más que por la cantidad de volumen que te extraen. En el caso de la donación sanguínea, que te extraen 450 ml de sangre, el síndrome vasovagal es por una hipotensión, es porque baja la bulimia. En el caso de los chiquillos que se desmayaban de pronto en el laboratorio, es más una cuestión asociada al estrés, a los nervios, al temor de la punción. Otro ejemplo, la prevalencia de anticuerpos anti-VIH es mayor en donantes de reposición versus donantes voluntarios. Esto también es una hipótesis que puede ser comprobada experimentalmente a través del análisis de anticuerpos anti-VIH en los donantes y poderlos clasificar en donantes de reposición y donantes voluntarios. Ustedes saben lo que son los donantes de reposición y donantes voluntarios, ¿verdad? Los de reposición son aquellos donantes que tienen que ir a donar, por ejemplo, cuando hay un familiar en el hospital, entonces a ellos les dicen, ya, usted tiene que venir a donar sangre para poder entrar a visitar a sus familiares. Entonces, ese donante que tiene que donar obligado para poder entrar a ver a su familiar, a ese donante se le llama donante de reposición. Y a los donantes voluntarios que llegan al laboratorio a donar sangre porque lo sienten como una responsabilidad también, ellos son donantes voluntarios. Entre nos, es muy importante que haya donantes voluntarios. Yo lo era hasta que empezó esta cuestión de la pandemia. No he vuelto a donar, pero es un acto de mucha bondad porque al final tú con tu sangre puedes salvar la vida de otras personas. El consumo de tabaco en los primeros años de la adolescencia es 4 veces más nocivo que en la adultez. No lo sé, yo creo que debe ser así, probablemente. No, no, no. Yo creo que sí. De hecho, eh, se ha visto que muchas de las drogas de abuso, entre ellas el tabaco, el alcohol y otras más, provocan más daños en los adolescentes cuando está su cerebro en formación, porque
el cerebro madura, ya, chiquillo, el cerebro cuando nosotros nacemos es un cerebro inmaduro que tiene millones y millones y millones de conexiones que nos sirven, ¿ya? En la medida que nosotros vamos creciendo y vamos desarrollando nuestras capacidades, vamos aprendiendo cosas, muchas de esas conexiones que nos sirven se van eliminando, ¿ya? Y se van reforzando las conexiones que más nos sirven. Por eso, por ejemplo, el aprender motricidad fina permite que las neuronas motoras que están inervando los músculos se seleccionen de tal forma de que tú puedas tener movimientos suaves eh, y movimientos muy precisos con tus manos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en la medida que nosotros vamos creciendo, nuestro cerebro y nuestras conexiones neuronales se van remodelando y cuando hay consumo de droga o de agentes tóxicos durante ese proceso, durante ese periodo de tiempo, cuando el cerebro está en un procesamiento, en un proceso de maduración, es más dañino que cuando ya estamos viejos y se consume alguna droga. ¿Ya? Eso en general. El consumo de una dieta rica en fruta y hortalizas mejora la salud cardiovascular. Eso es muy cierto. Se sabe que la fruta y el consumo de una dieta equilibrada, rica en fruta y hortalizas, mejora la salud cardiovascular. Los sistemas políticos más estables son los que tienen gobernantes más duros y rígidos. No lo sé si es así, creo que no. En otros en países, por ejemplo, como Suecia, Suiza, o países de Europa del Este son países que no tienen prácticamente delincuencia, son países muy democráticos donde todos son por igual y no hay, y los gobiernos, si bien es cierto, las normas son muy estrictas, todos las cumplen por un bien común. Una reducción de los subsidios generará una contracción económica del 4%. Esto son frases que yo fui sacando de distintos lugares donde decían hipótesis. Esta es una hipótesis más asociada a la economía. A mí, en general, como ellos plantean su hipótesis, no me gustan mucho, pero es una hipótesis del ámbito de la economía y que probablemente tiene que tener algo de cierto. Los sistemas políticos más estables son los que tienen gobernantes maduros y rígidos, eso ya lo habíamos visto, una reducción de eso también. Si pongo mucho esfuerzo me podría comprar un auto nuevo, eso también es una hipótesis bastante probable, ¿ya? Eh, creemos que usted es insolvente, así que no le podemos prestar más dinero. Por ejemplo, es una hipótesis en negativo. ¿Ya? O sea, los bancos normalmente te evalúan si eres solvente o no, y de eso depende si te dan crédito o no. Aquí le están diciendo que una persona no es solvente y por eso no le pueden dar. Esta hipótesis a mí la verdad es que del ámbito económico no me terminan de agradar mucho porque creo que su estructura no es la más adecuada. Pero teníamos que ver ejemplos de todos los casos para poder entenderlo en un contexto mayor. ¿Ya? Bueno, terminamos la parte de la hipótesis. Nos vamos ahora a los objetivos. Los objetivos, chiquillos, son fundamentales. Y yo sé que yo les digo que todos, como que todo es importante, porque la hipótesis es importante, la conceptualización del problema es importante, todo es importante. Y la verdad es que es cierto, todo es muy importante, porque cada una de estas etapas va a influir en el éxito de nuestro proyecto, en el éxito de lo que ustedes van a escribir como proyecto de memoria y después van a desarrollar como memoria. Es fundamental. La formulación de los objetivos involucra conceptos y proposiciones que deben derivarse del marco teórico y de la hipótesis. Eso, chiquillos, es súper importante. Obviamente que nuestros objetivos van a estar asociados a la temática que nosotros estamos estudiando, pero más allá de la temática general, tienen que estar asociados a la hipótesis, de tal forma de que el desarrollo de esos objetivos dé la respuesta correcta a esa hipótesis. O sea, nos permita decir si esa hipótesis es de verdad o es falsa, ¿ya? A su vez, los objetivos deben corresponderse con las preguntas realizadas y deben estar contemplados en la metodología propuesta. Lógicamente, la metodología tiene una relación muy, muy directa con los objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos son las cosas que yo quiero hacer para demostrar la hipótesis y los materiales y métodos, la metodología, es cómo yo los voy a hacer.
¿ya? Los objetivos son el qué voy a hacer, qué voy a hacer para responder a la hipótesis, entonces eso está en los objetivos, y en la metodología está el cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer estos experimentos para responder a esa pregunta y poder decir si la hipótesis es verdadera o es falsa, ¿ya? En definitiva, los conceptos, proposiciones y enfoques que se utilizarán en un estudio particular deberán ser lógicas y teóricamente compatibles con el proyecto o artículo en general. ¿Ya? O sea, tiene que ser todo compatible, tiene que estar todo relacionado, el marco teórico, la hipótesis, los objetivos generales y específicos y la metodología propuesta. Es muy importante que haya una relación directa entre los objetivos y la metodología que nosotros vamos a proponer. Recuerden, los objetivos son lo que queremos hacer para poder decir si la hipótesis es o no válida, y la metodología es el cómo lo vamos a hacer. Profe, ¿Ah? ¿Aló? ¿Alguien habló? Parece que ¿sí me escuché una escucha? vocecita. Sí, Profe, una consulta es que, bueno, cuando con mi compañera hablamos con nuestra guía de tesis, con nuestro profesor guía, nos ya. comentó que no todas las investigaciones tienen hipótesis, y dado ese caso, eh, hacia qué direcciono yo mi objetivo si no hay una pregunta o una aseveración que contestar? Ya, es cierto. Cuando, ¿te acuerdan que cuando empezamos yo también les dije que no todas las investigaciones tienen hipótesis? Ya no todas las investigaciones, no todos los trabajos son guiados por una hipótesis. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo guiado por una hipótesis, principalmente se refiere a trabajos de experimentación, ¿ya? Donde nosotros vamos a poner a prueba algo, ¿ya? En condiciones y en variables controladas principalmente, ¿ya? Pero eso no lo puedo hacer con todos. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Uno de los ejemplos que vimos sobre la donación de sangre, en donde uno, por ejemplo, va a ser solo un observador. Entonces, y así como otras hipótesis que pueden ser mucho más complejas de responder. Por ejemplo, una hipótesis de una persona, de un sociólogo sobre el comportamiento de una raza, puede que necesitemos varias décadas para poder responder esa pregunta. Por lo tanto, no todas las investigaciones se guían por una hipótesis, pero cuando no se guían por una hipótesis, sí deben existir objetivos, un objetivo general y un objetivo específico, por lo menos deberían existir. Y esos objetivos son esos objetivos generales y esos objetivos específicos deberían ser la forma o la guía de cómo yo quiero desarrollar ese tema. Por ejemplo, si yo quiero hablar de cáncer, ya, si yo digo cáncer es un tema gigante, pues chiquillos, es un tema gigante, son muchas cosas. O sea, usted podría escribir un libro y tal vez no terminar nunca si quiere hablar solo de cáncer. Entonces los objetivos son los que me tienen que llevar a mí al punto más específico que yo quiero estudiar. Por ejemplo, analizar mutaciones genéticas en el gen de P53 o investigar sobre las mutaciones genéticas que tiene P53 en cánceres de pulmón, voy a decir un ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo voy a estudiar sobre eso. Yo voy a estudiar sobre el cáncer, haré una introducción sobre P53, la importancia de esta en los mecanismos supresores de tumores, explicaré y dejaré muy claramente establecido por qué es importante que yo estudie P53 en el cáncer de pulmón. Pero no necesariamente voy a responder a una hipótesis. Yo no estoy diciendo el cáncer de pulmón no sé, no estoy haciendo una comparación entre dos variables, sino que simplemente yo lo que quiero es estudiar, profundizar en el conocimiento sobre un tema, ¿ya? En el caso de no tener hipótesis, chiquillos, ustedes se tienen que guiar por los objetivos, ¿ya? Y los objetivos lo que van a hacer es guiarlo a usted y direccionarlo hacia lo que usted tiene que investigar o lo que usted tiene que eh, trabajar. ¿Ya? No sé si le quedó un poquito más claro, pero... Gracias. ¿Ah? Sí, profe, gracias. Ya. Lo importante, sobre todo, chiquillos, en ese tipo de trabajo es que ustedes mantengan una relación bien directa con su profe, porque en esos casos a veces un poco es más fácil, yo creo, de pronto perderse un poquito en lo que ustedes tienen que investigar y terminan haciendo trabajos muy grandes que a veces superan incluso el impacto que pueden tener los objetivos. Vuelvo al tema del ¿Esta cáncer. semana? Supongamos que
yo soy su profe y yo le digo, ya vamos a trabajar en cáncer. Pero a mí me interesa solamente el tema de los exosomas en cáncer. Y después usted termina hablando de un montón de otras cosas, pero de los exosomas no mucho. Entonces, eso es un error mío y suyo porque tal vez no siguió las instrucciones, mío porque no le dejé claro lo que tenía que hacer, ¿ya? Entonces, en ese tipo de trabajo, chiquillos, yo les recomiendo que tengan una comunicación muy directa con su profe, muy clara, diciéndole, preguntándole bien claramente cuáles van a ser, por decirlo de una forma, los temas que se van a investigar, hasta dónde va a ser el alcance de su trabajo. Ya, yo voy a empezar en A y voy a llegar hasta la D, va hasta la E, o quiere que llegue hasta la J, o quiere que llegue hasta la M. No importa hasta dónde tienen que llegar, pero tienen que tener muy claro desde el principio cuál va a ser el espectro de temas que ustedes van a investigar. Y esos tienen que estar refrendados en el objetivo general y específico de existir, pero por lo menos tiene que haber un objetivo general. Profe, ¿Mm? Sí, como los objetivos están relacionados con metodología, en el caso de las revisiones bibliográficas, como no hay una experimentación, igual tienen que haber objetivos. sí, también tiene que tener objetivos y de hecho tiene metodología, ¿ya? Porque usted tiene una metodología de búsqueda. Por ejemplo, cuando usted vaya a buscar la información, usted va a usar una base de datos, usted va a usar palabras clave, ¿cierto? Usted va a tener que definir, por ejemplo, desde qué año hasta qué año. Usted va a definir, por ejemplo, si va a usar todas las revistas o va a usar solamente las revistas que estén indexadas. Por ejemplo, si encuentra un artículo en una revista en español, ¿la va a considerar o solamente va a considerar artículos publicados en inglés? Esas cosas son su metodología. Eso es su metodología. Esa es la forma en que yo hago una revisión bibliográfica. Una revisión bibliográfica no es solamente pescar y leer sobre un tema y tratar de traspasarlo lo mejor posible a un texto que no se parezca a lo anterior. No, tiene que haber un aprendizaje, un conocimiento, una integración de todo lo que nosotros estamos estudiando para desarrollar un escrito que sea completo, que sea entendible y que le permita a otras personas aprender de lo que usted estuvo estudiando. Entonces, en ese sentido, las revisiones bibliográficas no tienen hipótesis, ¿ya? Pero sí tienen objetivo y sí tienen metodología, ¿ya? La diferencia es que la metodología en una revisión bibliográfica la forma en que usted va a obtener la información que va a revisar. Palabras claves, bases de datos en las que usted va a trabajar, años, periodos de tiempo en el que usted va a estudiar, o va a estudiar toda la historia de la ciencia, o va a hacerlo, por ejemplo, solo de los últimos 5 años, solo de los últimos 10 años. Esas son las metodologías en un caso de una tesis que es de tipo, una memoria de tipo de revisión. ¿Ya? Los objetivos deben ser claros en su redacción, medibles y alcanzables, ¿ya? Obviamente, estos objetivos, como yo tengo la presentación, está enfocada a la parte experimental, a los objetivos que son experimentales. Pero en el caso de una revisión bibliográfica es lo mismo, también tienen que estar muy claramente redactados y tienen que ser factibles de ser alcanzados con las metodologías que yo voy a hacer. O sea, si yo me propongo estudiar el estado del arte de un tema, tengo que tener tengo que tener la posibilidad de poder acceder a las bases de datos que me van a entregar la información que yo quiero analizar sobre ese tema. Características de los objetivos, chiquillos, bueno, precisos, concisos, deben ser muy, muy claros, ya muy fácil de entender para que cualquier persona lo pueda entender. Tienen que dar obviamente respuesta o solucionar la hipótesis, en el caso de tener hipótesis. Tienen que ser medibles en el caso de ser experimentables y obviamente tienen que ser alcanzables. Si nosotros nos ponemos objetivos muy altos, probablemente esto nos va a traer frustración porque no los vamos a alcanzar. Yo siempre les digo a los chiquillos esto, yo no sé si les sirve de algo o no, pero yo siempre les digo esto. A veces, sobre todo en las tesis de pregrado,
uno tiene que tener el riesgo debe ser bajo y la probabilidad de éxito tiene que ser, y la cantidad de trabajo tiene que, o sea, el riesgo tiene que ser bajo y el trabajo tiene que estar en correlación con ese riesgo, ¿ya? Pero el impacto también está en correlación con eso, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Es que en un estudio de pregrado tienen que ser súper conscientes de que los objetivos que ustedes tienen que alcanzar tienen que ser discretos para poderlos alcanzar. Si yo me propongo, qué sé yo, encontrar la cura del cáncer, probablemente no lo voy a hacer. Porque hay otros estudios de magíster, estudios de doctorado que deben llegar más allá con sus objetivos. Pero en el pregrado uno debería tratar de escribir objetivos que sean discretos, de tal forma de que sean fáciles de obtener y que no confieran riesgo al estudiante. Riesgo me refiero a que por ejemplo, se alargue y que no pueda terminarlo para el tiempo que corresponde. Lo que significaría que usted probablemente podría atrasarse un semestre o lo que fuera en la obtención de esos objetivos. Entonces, en resumen, para los objetivos, tanto en memorias que son experimentales como en memorias que son de revisión, siempre tienen que haber objetivos, siempre tiene que haber una metodología, que es la forma en que yo voy a obtener los objetivos. Y en el caso de las memorias experimentales, que son de trabajo original, tienen que tener una hipótesis. Los objetivos, chiquillos, tienen niveles. Niveles me refiero a niveles como de complejidad. Y en ese sentido, el objetivo general, obviamente el objetivo principal, normalmente 1 o 2, dependiendo del proyecto. En los proyectos de memoria yo les aconsejo que tengan un solo objetivo general y 3 específicos. Ese es un consejo. Es como la relación justa que hay entre objetivo general y objetivo específico en un trabajo experimental. Otras variantes, el trabajo de revisión bibliográfica o trabajos cuasi experimentales, pueden usar distintas proporciones, pero yo les aconsejo que en una memoria de pregrado no tengan más de un objetivo general, porque si no se les va a alargar mucho el trabajo. Los objetivos específicos son secundarios, son la descomposición y secuencia lógica del objetivo general. Normalmente son más de uno. O sea, lo ideal es la relación un objetivo general, 3 objetivos específicos, y no son tareas. Ya, chiquillos, eso es una cosa que es súper importante para escribir los objetivos, tanto objetivos generales como objetivos específicos. Existe una estructura que está asociada a un verbo y que son acciones, pero no tareas, ¿ya? No son las tareas, no es como, por ejemplo, supongamos que yo estoy en un proyecto y quiero evaluar el riesgo cardiovascular de un grupo de personas. Y para eso les voy a medir glicemia, colesterol, triglicéridos, varias mediciones antropométricas y varias mediciones bioquímicas. Pero mi objetivo específico no son determinar la glicemia en el grupo de individuos, determinar el colesterol en un grupo de individuos. No, porque eso serían tareas, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es determinar tal vez el perfil bioquímico, o determinar el riesgo cardiovascular según parámetros bioquímicos. ¿Me entiende? Algo que sea un poco más integrador. No podemos poner tareas simplemente aquí. Por ejemplo, no puede ser la tarea de objetivo específico buscar en bases de datos información sobre tal tema. No, pues aquí en el objetivo específico yo pondré, qué sé yo, el tiempo, las palabras clave, las temáticas que yo voy a considerar más importantes. La redacción de los objetivos es súper importante, chiquillos, sobre todo entender o más que entender, es elegir el verbo adecuado para el nivel del objetivo que yo voy a desarrollar. Por ejemplo, si yo les pregunto si el conocer, el verbo conocer y el verbo describir, ¿cuál de los dos es más complejo? ¿Cuál de los dos, si yo lo tuviera en un objetivo?
Yo le pongo conocer el estado del arte en cuanto a enfermedades cardiovasculares. Describir el estado del arte en enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál de los dos creen ustedes que es más complejo? Conocer. ¿Describir o conocer? Conocer. Ya. ¿Por qué para usted puede ser conocer más complejo que describir? Porque conocer implica aprendizaje. Describir solo puedo dejarlo en el documento, dejarlo tal cual, pero conocer implica algo más o algo, un proceso más, a mi perspectiva. Ya. Sí, en cierto grado tiene razón. ¿Ya? Por ejemplo, si fuera una taza, lo que nosotros tenemos que describir. Nosotros podemos describir una taza y la podemos describir en su forma. Tiene una oreja, tiene un tamaño mediano, es de color verde o color azul o el color que sea. Pero cuando la conocemos, puede que ese conocimiento nos lleve a más allá, nos diga, mira, esta taza está hecha con una porcelana de alta temperatura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Existen niveles en los verbos que nosotros podemos usar, ¿ya? Por ejemplo, evaluar y analizar, ¿ya? Si yo evalúo, estoy analizando, pero si yo analizo, estoy evaluando. Por eso es súper importante que cuando ustedes redacten los objetivos, tengan en cuenta los verbos que van a usar en infinitivo, pero sepan muy bien elegir el verbo que corresponde al nivel de investigación que yo estoy haciendo y al nivel de complejidad que tienen mi hipótesis, mi objetivo general, mi objetivo específico. Por ejemplo, yo no podría poner en un objetivo, supongamos que yo tengo mi objetivo general y le pongo conocer, bla, 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 bla. ¿Ya? Y en un objetivo específico le pongo comprender. ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Qué creen ustedes? Para ver si podemos interaccionar. Yo en el objetivo general puse conocer y en el objetivo específico puse comprender. Estaría mal, Estaría mal, ¿verdad? ¿Por qué estaría mal? porque el objetivo conocer, ¿cómo decirlo? Es más pequeño que comprender, tiene menor complejidad. Exacto. Entonces, de lo que acaba de decir la señorita, nosotros podemos desprender que el objetivo general tiene que ser más grande, de un nivel de complejidad más grande. Y los objetivos específicos son los que van a ir como una especie de cajita respondiendo a cada una de las partes que tiene este objetivo general. Entonces, los objetivos específicos, por ser como las piezas dentro de una caja grande, tienen que ser un poquito más pequeños y tienen que ser un poquito más específicos de cada una de las cosas que yo quiero hacer para poder responder finalmente mi hipótesis. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta ahora, chiquillos? ¿Están perdidos? Si necesitan que les explique un poquito más, me dicen, o vamos bien. Me pueden poner algo en el chat o me pueden decir si vamos bien. Profesor, Dígame. yo tengo una duda con respecto a lo de conocer y describir. Describir igual implicaría un mayor tiempo sobre algo. Porque conocer igual me suena como amplio. Describir Por va a eso ser te digo, mira, detallado. Yo por eso les digo, depende mucho del nivel. Lo importante es que ustedes lo tengan claro, ustedes sean capaces de diferenciar el nivel al cual yo voy a llegar con mi objetivo. Si es conocer, ¿qué significa conocer para usted? Si es describir, ¿qué significa describir? Porque yo, por ejemplo, podría decir, ¿sabes qué? Para mí describir es más complejo, porque yo voy a describir, pero con detalle. La taza mide tantos centímetros, tantos milímetros en su parte superior, mide tantos milímetros en su parte inferior, el asa tiene tal curvatura y poner los grados y todo lo demás, y probablemente sea una descripción mucho más acabada que la que pudiera hacer una persona que solo lo conoce. ¿Ya? Pero a lo que voy, chiquilla, es que va a depender principalmente del tipo de objetivos que yo me desarrolle y en lo que cómo defina yo el concepto de conocer o de escribir. ¿Ya? Lo importante es que lo que no puede pasar, chiquillos, es que ustedes tengan un objetivo general que sea menos complejo que su objetivo específico.
La suma de los objetivos específicos debería darle la complejidad al objetivo general. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, profe. Ya. ¿Les parece si seguimos adelante? Ya queda poquito. Profe, pero en O- el caso del verbo como analizar, ¿ese igual pertenecería como el objetivo como más específico? Depende, porque si su objetivo más grande, su fin último, más importante es analizar una situación, entonces ese debería ser el verbo que debería usar en el objetivo general. Entonces después en el objetivo específico podría poner describir, conocer, determinar, establecer, comprobar, ¿ya? Y todos esos verbos lo van a ayudar a analizar el contexto global, ¿ya? Entonces, va a depender mucho del grado de complejidad que usted le vaya a dar a su memoria. Por eso es súper importante que tengan una comunicación muy clara con su tutor para ver el alcance de dónde hasta dónde va a llegar su memoria, qué grado de profundidad va a tener. Porque, por ejemplo, yo puedo estudiar sobre el cáncer y puedo estudiar sobre el cáncer algo súper interesante, pero sobre el cáncer de modo general. O podría dedicarme a estudiar solo un tipo de cáncer y solo un aspecto en el tipo de cáncer. Y tal vez ahí voy a llegar a un nivel de conocimiento de la temática que va a ser el más alto, donde yo voy a poder analizar, desarrollar, evaluar, etcétera, etcétera. Pero va a depender de qué tanto profundidad le voy a dar yo y obviamente el tutor al trabajo que estamos desarrollando. ¿Ya? No sé si ahora les quedó un poquitito más claro. Algunas cositas de estas son un poco difíciles de digerir, más que nada porque a veces cómo graduamos nosotros el grado de complejidad de algo, no para todos no siempre es igual, y además el graduar el nivel de complejidad que pueda tener un procedimiento de investigación no es tan simple. Se necesita a veces experiencia. Por eso yo les digo que se apoyen harto de sus profes, porque ellos tienen más experiencia que ustedes y les pueden ayudar a establecer cuáles son los mejores verbos a la hora de desarrollar su objetivo. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos, hasta aquí? Miren, yo aquí les puse uno. Estas son dos imágenes que yo saqué de internet, así, care palo nomás. Puse verbos para objetivos en internet y me salieron estos dos, y que son los que yo de verdad soy súper sincero, chiquillos. Yo tengo impreso esto, los tengo aquí pinchados en una pizarra de estas de corcho que tengo, y ahí los tengo y me sirven mucho para poder, como ayuda a memoria a la hora de que tengo que desarrollar los objetivos de mis proyectos, de los mismos estudiantes. Me sirven mucho porque a veces uno se le olvidan los verbos y de pronto usa los mismos siempre y no, pues existen muchos verbos que nosotros podemos usar para los objetivos tanto generales como específicos. Entonces, lo importante es que ustedes sean capaces de entender el grado de complejidad que tiene cada uno de ellos para conseguir finalmente la respuesta a la hipótesis, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos, chiquillos, de objetivos. No sé si serán los mejores, son algunos que se me ocurrieron. Determinar la asociación entre la frecuencia del alelo O del sistema BO y el desarrollo de infarto agudo al miocardio en pacientes del programa cardiovascular del Hospital Regional de Talca. Ese es un objetivo que si nosotros lo analizamos detenidamente, es un objetivo que no tiene un nivel de complejidad muy alto, es determinar solamente la asociación y probablemente lo que vamos a tener que hacer para esto es evaluar en la población de individuos del programa cardiovascular del hospital, ver cuáles de ellos, qué grupo ABO tienen y ver si es que hay más frecuencia de infarto en los que tienen grupo O que los que tienen grupo A o B. ¿Ya?
comprobar la concentración mínima inhibitoria y concentración mínima bactericida del ciprofloxacino frente a bacterias que causan infección del tracto urinario. También ese es un ejemplo, asociado a la parte microbiológica. Evaluar la relación entre concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida de ciprofloxacina frente a gérmenes aislados a partir de hitos de pacientes hospitalizados y ambulatorios del INEM, que no sé qué. Investigar la prevalencia de reacciones adversas en donantes de sangre voluntarios atendidos en colectas móviles. Esos son ejemplos que yo les traía, y también hay algunos ejemplos en algunos papers que encontré que también me gustaría mostrarles. Existen papers donde ustedes van a encontrar así de fácil los objetivos, como están aquí en este, donde el autor enuncia cuáles son sus objetivos, ¿ya? Y después los desarrolla, pero también van a encontrar papers donde no están así tan claramente, sino que están dentro de un texto, como en este caso, ¿ya? Aquí nosotros tenemos que leer el artículo para en alguna parte de él encontrar finalmente dónde está la hipótesis y los objetivos. Lo importante es que ustedes tengan muy claro para qué sirven, ¿ya? Oigan, esto último que es la carta GAN, yo sé que tienen una clase de esto después con la profesora Marcela, así que no me voy a meter porque hasta hace algún tiempo era yo quien hacía esa clase, pero ahora lo separó la profesora y lo hace ella. Y yo le iba a hablar un poquito sobre la carta GAN, pero como les digo, ella lo va a hacer. Así que hasta aquí queda la clase, la presentación propiamente tal. Chiquillos.